Si nos portamos bien, está prometido, podremos todos vestir las mismas ropas y comer la misma comida y estar solos, de la misma soledad, en casas iguales, de barrios iguales, de ciudades iguales, donde respiraremos la misma basura. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias contra ese mundo prometido que será maravilloso para todos los que no tengan piernas, ni patas, ni alas, ni raíces. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás y no hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión al Chaco para filmar la vida cotidiana de los indios Ishir. Y una niña indígena perseguía al director del equipo. Lo perseguía como una sombra silenciosa pegada a su cuerpo. Y lo miraba fijo a la cara de muy cerca, como muy intrigada por esos ojos azules. Y el director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía la lengua y conocía a la niña. Y preguntó: yo quiero saber por qué me miras así. Y ella contestó: es que yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. El director se rió y contestó: del mismo que tú. Y ella, muy seria, dijo: ¿y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?
El arco iris terrestre tiene más colores que el arco iris celeste, pero nuestras cegueras nos impiden verlos. El racismo es una de esas cegueras enemigas de la diversidad. A fines del siglo XIX, Europa llevó a cabo numerosas operaciones coloniales de saqueo y pedagogía para civilizar el África. En una de esas operaciones, muy sangrientas, el reino de Benín fue devastado. Los soldados ingleses se llevaron, a modo de botín, entre muchas otras cosas, 1000 años de arte africano allí reunido. Los objetos artísticos de Benín no despertaron demasiado interés en Londres. Al fin y al cabo eran frutos del zoológico negro. Pero cuando la reina Victoria mandó a remate ese botín, se encontró con la sorpresa de que se había recaudado una cantidad de dinero suficiente como para pagar todos los costos de la expedición militar. El arte de Benín financió así la destrucción del reino donde ese arte había nacido y sido. Y a partir de entonces, Benín fue una de las fuentes del arte europeo, porque ¿qué sería de eso que llamamos arte moderno sin la mamá africana que le dio de mamar? Como el racismo, también el machismo niega y mutila la espléndida diversidad del arco iris terrestre. En la Europa del Renacimiento, los homosexuales iban a parar a la hoguera. Era su destino natural, ya que del infierno venían, al fuego iban. En esa época, salvo en los reinos azteca e inca, en el resto de América, la homosexualidad era libre y los indios practicaban esta anormalidad con toda normalidad. A Balboa, el conquistador Vasco Núñez de Balboa, estas costumbres no le parecían nada bien, de modo que arrojaba a los homosexuales a los perros. Él fundó ese verbo, aperrear, en Panamá cuando les aplicó el castigo que, según él, merecían los indios porque la homosexualidad era peligrosa y contagiosa. 5 siglos después yo escuché decir lo mismo al arzobispo de Montevideo. Un historiador, prestigioso intelectual, Richard Nixon, quería salvar a su país de este grave vicio que perdía las civilizaciones. Y cuando fue presidente, en las reuniones de gabinetes, predicaba así. ¿Ustedes saben lo que pasó con los griegos?, decía Nixon. La homosexualidad los destruyó. Seguro, Aristóteles era homo. Todos lo sabemos, y también Sócrates. ¿Y ustedes saben lo que pasó con los romanos? Los últimos 6 emperadores eran todos maricones. El civilizador Adolf Hitler había tomado drásticas medidas para impedir que el daño corrompiera a los alemanes. Muchos homosexuales murieron en los campos de concentración nazis. ¿Cuántos?
nunca cesó. El mismo machismo que descalifica la homosexualidad como crimen o pecado es el que niega dignidad humana a la mitad de la humanidad. Ya Aristóteles decía, a la hembra le falta un elemento esencial, el alma. Algunos siglos después, a fines del XIX, un pintor impresionista alcanzó alta fama con un cuadro en el que aparecían dos hombres y dos mujeres. Edouard Manet los pintó en un picnic en las afueras de París. El cuadro era un cuadro normal, salvo por un detalle. Los dos hombres estaban vestidos y las dos mujeres estaban desnudas. Ellos hablaban de sus asuntos masculinos importantes y ellas, desnudas, sentadas, callaban. Y cuando uno ve el cuadro, algunos añitos más tarde, se siente mirado por la mirada de esas mujeres que están ahí y que parecen preguntar, ¿y nosotras aquí qué hacemos? Ellas sobraban, y no solo en el cuadro. Por las orillas del lago de Maracaibo pasó el petróleo y se llevó los colores. En la ciudad de Cabimas, que tanta riqueza dio al mundo, no quedaban más que oscuridades, aire sucio, aguas aceitosas. Era como una tierra vaciada, sin peces en sus aguas, ni pájaros en sus cielos, cuando Vargas, Rafael Vargas, de oficio carpintero, pintó sus cuadros allí. Él nunca salió de Cabimas, allí había nacido y allí murió, pero en sus cuadros el mundo era una fiesta, y una fiesta de colores. Los pájaros, los peces, las flores, eran siempre más grandes y luminosas que la gente. Y la gente no hacía más que aceptar ese convite de la naturaleza para participar de la fiesta del mundo. A primera vista, los cuadros de Vargas no tenían nada que ver, pero nada, ni un poquito que ver con la realidad que él conocía. Y sin embargo, Vargas, el carpintero Vargas, que fue mi amigo, era un pintor realista, porque él no pintaba la realidad que conocía, pero pintaba la realidad que necesitaba.
También la tradición colonial es enemiga del arco iris terrestre porque nos deja ciegos de nuestra propia espléndida diversidad y nos amaestra para imitar las dudosas virtudes del mono y del papagayo. Importación, impostación, llevamos siglos en eso. Allá por el año 1867 se hizo en París una gran exposición internacional y el Ecuador envió una muestra del arte ecuatoriano. Y la muestra estaba formada por obras de los pintores ecuatorianos que eran capaces de copiar a la perfección las obras maestras del arte flamenco, español, italiano, francés. O sea, Ecuador reducido a mero copión del arte europeo. Pero había un arte ecuatoriano de verdad que no estaba allí, estaba en los mercados y era despectivamente llamado artesanía. Nacía de lo que hubiera, de las migas de pan, de las conchas de mar, de maderitas, piedritas, tierras cocidas. Era hecho por gentes capaces de convertir la basura en hermosura. La pobre gente que no comía más que corazones de pulga y tripas de mosquito. Allá en mis años mozos, créase o no, fui cajero de banco. Entre los clientes había un fabricante de camisas. Lo recuerdo bien, el gerente le renovaba los créditos por pura piedad, porque las camisas no estaban mal, pero no vendía nada. Hasta que una noche un ángel lo visitó en sueños y cuando despertó, iluminado, este fabricante cambió el nombre de su empresa, que pasó a llamarse Uruguay Sociedad Anónima, cuyas siglas eran USA, USA. Y acto seguido colocó en las camisas que fabricaba una marca que decía Made in USA, lo cual era de alguna manera verdad, y vendió camisas a lo loco. Por las costas del Pacífico y las montañas de los Andes andaba a lomo de mula don Simón Rodríguez. Hace de esto ya más de un siglo y medio. De pueblo en pueblo lanzaba sus arengas y la gente apretaba sus dientes para no reírse. La gente que lo llamaba el loco Rodríguez, porque de pueblo en pueblo decía, estamos ciegos, ciegos. Increpaba a los dueños del poder. A los dueños del poder les gritaba, imiten la originalidad, ya que imitan todo. Y concluía, somos independientes, pero no somos libres. Decía, dueños del suelo, pero no dueños de nosotros mismos. O inventamos o estamos perdidos, perdidos, decía don Simón, gritaba don Simón por los caminos de América, cada día más solo. A los 80 años
escribió: yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos y la hice un infierno para mí. El escultor trabajaba en un taller inmenso, rodeado de niños. Todos los niños del barrio iban a verlo trabajar, a verlo crear, y con él disfrutaban y compartían esas horas que después iban a resultar inolvidables en sus vidas. Un día, un camión descargó un bloque gigante de granito en el taller del escultor y él empezó a trabajarlo con el cincel, golpe tras golpe, y los niños se fueron de vacaciones, partieron a las montañas o al mar, y cuando volvieron se encontraron con que el escultor estaba terminando un caballo, estaba dándole los últimos toques a la escultura de un gran caballo. Y uno de los niños le preguntó: ¿y tú cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? Y uno se pregunta: ¿cuántos caballos nos estarán esperando en las piedras del mundo para echarse a galopar? Recuerdo que en los tiempos del exilio, allá en la costa catalana, un día nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Me dio lástima verlo así, prisionero, y al mediodía le abrí la jaula. Cuando volví a casa, al anochecer, lo encontré tal como lo había dejado. En el fondo de la jaula, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Me pregunto si el mundo de nuestro tiempo no nos estará convirtiendo a todos en ese conejo de Indias. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias del miedo que en el mundo manda. El hambre desayuna miedo, y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá
contaminación. Si bebe tendrá accidentes, si come tendrá colesterol, si habla tendrá desempleo, si camina tendrá violencia, si piensa tendrá angustia, si duda tendrá locura, si siente tendrá soledad. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Tiene miedo de miedo. Tiene miedo a la policía. No se sabe si ocurrió hace un rato o hace siglos o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró el hacha que había perdido. Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía para nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. El culpómetro indica que el inmigrante viene a robarnos el empleo y el peligrosímetro lo señala con luz roja. Si el intruso, el venido de afuera, es joven y pobre y no es blanco,
está condenado a primera vista por indigencia, inclinación al caos o portación de piel. Pero si no es joven, ni pobre, ni oscuro, de todos modos merece la malvenida porque ha venido a trabajar el doble a cambio de la mitad. El pánico a la pérdida del empleo es uno de los miedos más poderosos en estos tiempos del mundo gobernado por el miedo. Y la verdad es que el inmigrante está siempre situado a primera mano, ahí nomás, a la vista, a la hora de encontrar culpables del desempleo, de la inseguridad y de otras muchas temibles desgracias. Antes Europa derramaba sobre el mundo entero, soldados, presos, campesinos muertos de hambre, que eran protagonistas de las aventuras coloniales y han pasado a la historia como mensajeros de Dios. Era la civilización lanzada al rescate de la barbarie. Ahora el viaje ocurre al revés. Eso quiere ser la invasión de los invadidos. Los que llegan o intentan llegar desde el sur al norte son protagonistas de las desventuras coloniales que pasan a la historia como mensajeros del diablo. Es la barbarie lanzada al asalto de la civilización. Un emperador de China, no se sabe su nombre, ni su dinastía, ni su tiempo, llamó una noche a su consejero principal y le confió la angustia que le impedía dormir. Le dijo: nadie me teme. Como nadie le temía, nadie lo respetaba, y como nadie lo respetaba, nadie le obedecía. El consejero principal meditó un ratito y opinó: falta castigo. El emperador, sorprendido, dijo que castigo no faltaba porque él mandaba a la horca a todo el que no se inclinara a su paso. Y el consejero principal advirtió: pero esos son los culpables. Si solo se castiga a los culpables, solo los culpables sienten miedo. El emperador chino pensó y pensó. Y llegó a la conclusión de que el consejero principal tenía razón. Y le mandó cortar la cabeza. La ejecución ocurrió, una gran ceremonia pública en la Plaza Celestial, la plaza principal del imperio. Y el consejero fue el primero de una larga lista.
Corría el año 1964 y el dragón del comunismo internacional abría sus 7 fauces para comerse a Chile. La publicidad, sobre todo la publicidad en la televisión, bombardeaba a los chilenos mostrando imágenes de iglesias quemadas, de tanques rusos, de guerrilleros barbudos que secuestraban a los niños y se los llevaban lejos. Y hubo elecciones y el miedo venció. Y Salvador Allende, el candidato derrotado, me contó qué era lo que más le había dolido de esa experiencia dolorosa. La empleada de la casa de al lado, la casa de al lado de su casa en el barrio de Providencia, era una pobre mujer que trabajaba 20 horas por día ocupándose de los niños, lavando y planchando la ropa, fregando, haciendo la comida y del día a la noche trabajando sin parar, esa pobre mujer que había envuelto su ropa en una bolsa de plástico y la había enterrado en el jardín porque tenía miedo de que si ganaban los rojos le expropiaran sus propiedades. Durmiendo nos vio. En el sueño de Elena estábamos los dos haciendo fila con muchos otros pasajeros en algún aeropuerto, quién sabe cuál, porque todos los aeropuertos son más o menos iguales. Y cada pasajero llevaba una almohada bajo el brazo, rumbo a una máquina que nos esperaba. Pasaban las almohadas bajo la máquina y la máquina leía los sueños de la noche anterior. Era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público. El gobierno de Nicaragua ha impuesto una nueva dictadura. Se ha negado a convocar las elecciones que prometió. Se ha apoderado de casi todos los medios informativos y todos ellos están sujetos a una rigurosa censura previa. Quiero decirles a los que invocan la memoria del Vietnam que no hay intención alguna de enviar tropas de combate americanas a Centroamérica. Tiene pánico a la invasión, el país que nadie ha invadido jamás y que sin embargo tiene la mala costumbre de invadir a los demás. En los años 80 el peligro se llamaba Nicaragua. El presidente Ronald Reagan asustaba a la población y denunciaba el inminente peligro, la amenaza de la invasión que iba corriéndose desde América Central, México, vía Texas, entrando en los Estados Unidos y apoderándose del país, mientras a espaldas del presidente un mapa ilustraba esa gran mancha roja que avanzaba. La teleaudiencia espantada no tenía la menor idea
de dónde quedaba Nicaragua, ni sabía que ese pobre país descalzo había sido arrasado por una dictadura de medio siglo fabricada en Washington y después por un terremoto que no dejó nada en pie. Y esa teleaudiencia asustadísima tampoco sabía que este país feroz tenía en total 5 ascensores y una sola escalera mecánica que no funcionaba. Vendrá la guerra, amor. Yo me envolveré en su sombra como un fiero león, protegeré esta tierra. Nadie detendrá esta victoria, armada de futuro. ¡Luchamos para vencer! Hace ya algunos siglos, Martín Lutero advirtió que Satán no está solamente entre los moros, entre los turcos, sino que habita nuestra propia casa, que Satán está en el pan que comemos y en el agua que bebemos. Y pasaron los siglos y así siguió siendo. En el año 1982, el demonio tuvo la osadía de visitar al Papa en el Vaticano. Apareció el demonio en forma de mujer, una mujer que rugía arrastrándose por los suelos, y el Papa, Juan Pablo II, libró un combate cuerpo a cuerpo contra el maligno, conjurando al intruso con exorcismos que provenían de otro papa que había logrado arrancar de Galileo Galilei la diabólica idea de que el mundo giraba alrededor del sol. Y cuando el demonio apareció en forma de becaria en el salón oval de la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton no lo conjuró usando ninguno de esos anticuados métodos católicos de exorcismo, sino que Clinton expulsó al maligno, arrasando Yugoslavia en una guerra de 3 meses. Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente
George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak y cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas. Pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo. Doña Chila Monti ya tenía unos cuantos años y estaba más cerca del arpa que de la guitarra. Bien lo sabía su hijo, Horacio, pero se pegó tremendo susto cuando la vio, como la vio. Las manos tembleques, los ojos salidos, las piernas flojas que no podían caminar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?, preguntó el hijo. Y la madre, con un resto de voz, la poca voz que le quedaba, alcanzó a musitar: me robaron. El hijo quiso saber qué cosas le habían robado. Y ahí ella pegó un salto y resucitó, furiosa, indignadísima. Vos bien sabés que no tengo nada yo. ¿Qué cosas me iban a robar? Ninguna. ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? ¿Cosas yo? Bien sabe Dios que cuando me llegue la hora, subiré sin nada. Bueno, dijo Horacio, pero si decís que te robaron. Sí, me robaron. ¿Y qué se llevaron? Las ideas. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Cada pelo que pierdo, cada uno de mis últimos cabellos, es un compañero que cae y que antes de caer ha tenido nombre o por lo menos número. Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso que me dijo alguna vez: si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza, no afuera. Y también me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo, pero ninguna idea. Lo que es una ventaja si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí.
El plomo flota, el corcho se hunde, las víboras vuelan, y en este mundo de nuestro tiempo, mundo al revés, se recompensa al revés. Se castiga la honestidad, se desprecia el trabajo. Se aplaude el crimen siempre que el crimen se practique en gran escala y sus autores sean generales o por lo menos presidentes. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias del mundo tal cual es, con la izquierda en la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. Hacía pocos años que había terminado la Guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba en vano trabajo. Revolvía cielo y tierra, pero no había trabajo para un rojo. Por las noches, ante los platos vacíos, él soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras su hijo pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, aquel niño, Josep Verdura, fue mi amigo en los años del exilio en Barcelona, y él me contó la historia de su padre, y me contó que él era un niño desesperado por salvarlo de los fuegos del infierno, pero el muy tosudo, el muy ateo, se negaba a rezar, y un día el hijo, llorando, le preguntó: pero papá, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Y el padre, cabizbajo, casi en secreto, le contestó: tonto, tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Si al mundo lo hicieron los albañiles, el mundo no parece muy agradecido con sus creadores. En estos últimos años se están yendo al tacho de la basura más de 2 siglos de conquistas obreras. Cada semana 90 millones de personas acuden a las tiendas Walmart, una de las empresas más exitosas del mundo. Y esa empresa prohíbe que sus trabajadores se afilien a cualquier sindicato.
Si a alguno se le ocurre la idea, se convierte en el acto, se convierte en un desempleado más. Walmart niega, así sin ningún disimulo, uno de los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas, que es el derecho a la asociación. Eso no impidió que en 1992 su fundador, Sam Walton, recibiera la Medalla de la Libertad. Y otro tanto ocurre, lo mismo ocurre con la cadena McDonald's. La cadena McDonald's, por todos conocida, no acepta sindicatos. Sus empleados no tienen el derecho de sindicalizarse y son tan desechables como la comida que venden. Tanto a los empleados como a la comida los pica la misma máquina. Y uno se pregunta, ¿los derechos de los trabajadores serán de aquí a poco un tema para arqueólogos, no más que vagos recuerdos de una especie extinguida? La línea del Ecuador no atraviesa por la mitad el mapamundi que nos enseñaron en la escuela. Según ese mapamundi, el norte ocupa 2/3 y el sur apenas 1. Por eso Europa parece bastante más grande que América Latina, aunque en realidad América Latina es el doble de grande que Europa. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la India, que en el mapamundi parece más chiquita que Escandinavia, cuando en realidad es 3 veces más grande. Y la verdad es que el mapa miente. La geografía tradicional nos roba el espacio, como la economía imperial nos roba la riqueza, la historia oficial nos roba la memoria y la cultura formal nos roba la palabra. Como el mundo es democrático, periódicamente el rey del mundo convoca a la vaca, al lechón, al cordero, al faisán, a la gallina, al pato, al camarón, a numerosos pescados del río, de la mar, y les dice, bienvenidos. Los he convocado porque quiero saber con qué salsa prefieren ser comidos. Y cuando alguno de los invitados se atreve a decir, yo no quiero ser comido de ninguna manera, el rey pone los puntos sobre las íes. Eso está fuera de la cuestión, dice. Existe un lugar, un solo lugar en el mundo donde el norte y el sur se enfrentan
en igualdad de condiciones. Es una cancha de fútbol en el Brasil, en la desembocadura del río Amazonas. Ahí, en el estadio Zerão, del estado de Amapá, la línea del Ecuador corta exactamente por la mitad la cancha de fútbol, de tal modo que cada equipo juega un tiempo en el norte y otro tiempo en el sur. Pero fuera del estadio Zerão, las reglas del juego son otras. Son muy, pero muy diferentes. La Organización Mundial de Comercio, pongamos por caso, tiene previsto el derecho de voto. Se supone que todos los países pueden ejercerlo, pero nunca se votó. El Fondo Monetario Internacional, institución filantrópica por todos conocido por todos, lo manejan al fondo 5 países. El resto no dice ni pío. Y su hermano gemelo, el Banco Mundial, otra organización dedicada al socorro de los desamparados, es un poquito más democrático porque al Banco Mundial lo manejan 7 países. Y en los dos, en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, los Estados Unidos tienen, además, derecho de veto. O sea, traducido, en el resto del mundo, fuera del estadio Zerão, los reyes son muy poquitos y los vasallos muchitos. Los reyes son muy poquitos y los vasallos muchos lietron. El norte y el sur se enfrentan y los vasallos El amor que pasa, la vida que pesa, la muerte que pisa. Hay dolores inevitables, y así es nomás, y ni modo. Pero los dueños del mundo agregan dolor al dolor, y encima nos cobran por ese favor que nos hacen. En dinero contante y sonante pagamos cada día el impuesto al valor agregado, y en desdicha contante y sonante pagamos cada día el impuesto al dolor agregado. El dolor agregado se disfraza de fatalidad del destino, como si fueran la misma cosa, la fugacidad de la vida y la fugacidad del empleo. ¿Por qué Noé puso mosquitos en el arca? Si la tecnología de la comunicación está cada vez más desarrollada, ¿por qué la gente está cada vez más incomunicada? ¿Por qué a los expertos en comunicación no los entiende ni Dios? ¿Por qué los libros de educación sexual te dejan sin ganas de hacer el amor por varios años? Y
el enigma más enigmático de todos, el misterio de los misterios. En las guerras, ¿quién vende las armas? ¿Quién convierte las tragedias humanas en cochinos negocios? Eso jamás lo informan los informadores, ni lo comentan los comentadores, el dato no aparece en los diarios, ni en la radio, ni en la tele. ¿Quién trafica con el dolor? ¿A quién dan de ganar las tragedias? En el mundo de nuestro tiempo hay 5 potencias que tienen el poder de veto en las Naciones Unidas. Son las que mandan. El resto, simbólicamente, 180 y pico, 190 países, qué sé yo, formula recomendaciones desde la Asamblea General, pero las decisiones las toma el Consejo de Seguridad y dentro del Consejo los 5 países que tienen derecho de veto. Y fíjense qué cosa, qué casualidad. Esos 5 países son también los 5 principales productores de armas. Según los estatutos de las Naciones Unidas, ellos velan por la paz universal. ¡Qué mundo!, ¿no? ¡Qué seguros podemos estar! ¡Qué maravilla! Resulta que los que velan por la paz son los que hacen el negocio de la guerra. Nuestro tiempo, mundo al revés, combate contra los pobres en lugar de combatir contra la pobreza. Por lo tanto, produce aviones de guerra en lugar de producir gallinas. Esos productos no se parecen mucho, lo puedo afirmar porque llevo años investigando el tema. ¿En qué se parecen la gallina y el avión de guerra? La gallina tiene forma de gallina y se llama gallina, pero en cambio el avión de guerra B-2A tiene forma de murciélago y se llama espíritu. La gallina cuesta unos 5 o 6 dólares, pero el avión cuesta 2.200 millones. La gallina puede llegar a recorrer, no sé, 1 kilómetro cuando está en su mejor forma, pero el avión supera la velocidad del sonido. La gallina no vuela ni a 1 palmo del suelo y el avión, en cambio, se eleva a más de 15.000 metros. La gallina pone 1 huevo por día y el avión pone 18 toneladas de bombas guiadas por satélite.
Hace ya algunos años, el pintor uruguayo Joaquín Torres García dibujó el mapa de América del Sur con el sur arriba y el norte abajo. 8 siglos antes, el cartógrafo del reino de Sicilia, Al-Idrisi, había dibujado el mapa del mundo, el mundo que por entonces Europa conocía, tal como era costumbre, el norte abajo y el sur arriba. Cuando Torres García recuperó aquella visión de la geografía universal, dijo: nuestro norte es el sur. Cuando nuestros barcos navegan hacia el norte, bajan, no suben. Y razón tenía, porque uno se pregunta si el mundo está tan al revés, parado sobre la cabeza y no sobre sus pies, para enderezarlo, ¿no sería conveniente darlo vuelta? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no venga de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni comprada por el supermercado, ni programada por la computadora, ni mirada por el televisor. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas, y los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el 6º mandamiento mandará festejar el cuerpo. Y de paso la Santa Madre Iglesia incluirá un nuevo mandamiento que se le había olvidado a Dios por el apuro. Y ese nuevo mandamiento dirá: amarás a la naturaleza de la que formas parte. La libertad y la justicia, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, espalda contra espalda, bien pegaditas. Seremos contemporáneos y compatriotas de todos quienes tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron por tanto esperar y se perdieron de tanto buscar. Serán reforestados los desiertos del mundo y del alma. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses.
pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche late lo sagrado. Y quien cuenta, cuenta sabiendo que las uvas están hechas de vino, que Troya fue parida por Homero, y sabiendo que nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunos cuentos del oficio de contar cuentos. En 1870, al cabo de 5 años de guerra, los países invasores terminaron de arrasar el Paraguay. El Paraguay fue exterminado en nombre de la libertad de comercio y entre sus ruinas humeantes no sobrevivió casi nadie, no sobrevivió casi nada. Pero sí sobrevivió lo más importante. Entre tanta muerte sobrevivió el nacimiento. Y en el nacimiento estaba la lengua guaraní, la certeza de que la palabra es sagrada, porque en guaraní ñeje significa palabra y también significa alma, y por lo tanto quien miente la palabra traiciona el alma. Según cuenta la más vieja de las tradiciones, en esas tierras, desde el fondo de un cedro, resonó por primera vez la lengua que llamaba a los paraguayos. Ellos no existían, nacieron de la palabra que los nombra. Los indios chiriguanos del pueblo guaraní navegaron el río Pilcomayo hasta las alturas de los Andes y llegaron a las espaldas del imperio de los incas. A principios del siglo XVIII,
tuvieron allí un primer contacto con los europeos que habían invadido esas tierras. Unos frailes franciscanos que llevaban en sus mulas unas alforjas cargadas de libros sagrados. Los chiriguanos, que no conocían el papel, pudieron así tocar unas Biblias y preguntaron qué era eso, para qué servía. Y así descubrieron el papel, pero como no lo conocían ni sabían que existía, los chiriguanos no tenían ninguna palabra para nombrarlo. Y cuando los frailes franciscanos les explicaron qué era el papel y para qué servía, los indios llamaron al papel en su lengua piel de Dios, porque el papel servía para enviar mensajes a los amigos que están lejos. Syuting no kata golek tu. Bu mana neng mana? Baik kan deh. Kan itu pun masih kalau hidup biasa. Tambah apa kue ambu. El pastor Miguel Brun me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo en una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique gordo que tenía fama de muy sabio, y el cacique escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron. Y cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. Y el cacique, el gordo, no decía nada. Por fin, después de largo rato, opinó y dijo: eso rasca. Y rasca mucho y rasca muy bien. Pero sentenció: el problema es que rasca donde no pica. Enrique Buenaventura estaba bebiendo ron en una taberna de Cali cuando un hombre, un desconocido, se acercó a la mesa. Se presentó, era de oficio albañil. Perdone el atrevimiento, disculpe la molestia. Necesito que me escriba una carta de amor. ¿Yo? Sí, me han dicho que usted puede. Enrique no era especialista, pero hinchó el pecho y el albañil aclaró que él no era analfabeto. Yo escribir sé y puedo, pero una carta así no puedo. ¿Y para quién es la carta? Para ella. ¿Y usted qué quiere decirle? Si lo sé, no lo pido. Enrique se rascó la cabeza. Escribió la carta. Y al día siguiente el albañil se presentó y la escuchó. Y entonces dijo: eso. Era eso lo que yo quería decir. Pero yo no sabía que era eso lo que yo quería decir.
cumplía medio siglo de la muerte de César Vallejo. En España, Julio Vélez, también poeta, organizó muchos homenajes, seminarios, conferencias, ediciones y hasta una exposición que ofrecía imágenes desconocidas del poeta, de su tierra, de su tiempo, de su gente. Pero en esos días Julio conoció a José Manuel Castañón y entonces todo homenaje le resultó enano. Castañón había sido capitán en la Guerra Española, capitán del ejército de Franco. Peleando por Franco y contra la República había perdido una mano y había ganado unas cuantas medallas. Pero una noche, Castañón descubrió un libro prohibido. Se asomó, leyó una página, 2, 3 poemas, 4, y ya no pudo desprenderse, y pasó la noche entera en vela, atrapado. El guerrero del ejército vencedor, atrapado por la voz del poeta del pueblo vencido. Y a la mañana siguiente, no bien despertó, Castañón renunció al ejército de Franco, devolvió sus medallas y se negó a recibir ni una sola peseta más del gobierno español. Después fue preso, marchó al exilio. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. En tiempos de la dictadura militar del Uruguay, los presos encapuchados se las arreglaban mal que bien para hablar con las manos. Por abajo de la capucha alguito conseguían ver, y aunque las manos solían estar esposadas o atadas, ellas alguito conseguían decir. Los presos decían que algunos tenían mala caligrafía, pero que otros hablaban muy bien y hablaban con los dedos. También se las arreglaban para hablar con golpecitos a través de la pared, en códigos que iban inventando y que siempre nacían de la necesidad de decir. Porque cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Algo que merece ser por los demás celebrado o perdonado.
Allá por el año 1920 y tantos, el general mexicano Francisco Serrano estaba fumando y leyendo el diario en el casino militar de Sonora. En eso entró el presidente, Álvaro Obregón, y lo vio leyendo el diario, y vio que estaba leyendo el diario al revés. Y le preguntó: disculpe, general, pero ¿usted siempre lee el diario así, boca abajo? ¿Al revés? Sí, presidente, siempre. ¿Y por qué? ¿Se puede saber? Por experiencia, presidente, por experiencia. Metido en su armadura de latón, montado en su rocín hambriento, Don Quijote de la Mancha parecía destinado al perpetuo ridículo. Él se creía personaje de una novela de caballería y creía que las novelas de caballería eran libros de historia. Pero, sin embargo, los lectores, que desde hace siglos nos reímos con él, no nos reímos de él, porque al fin y al cabo una escoba es un caballo para el niño que juega, mientras el juego dura, y mientras compartimos las estrafalarias desventuras de Don Quijote, las hacemos nuestras. El caballero de la triste figura llevaba ya más de 3 siglos y medio de malandanzas por las tierras de Castilla y los caminos del mundo, cuando el Che Guevara escribió la carta de despedida a sus padres. Y para decir adiós no eligió un texto de Marx, escribió: otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante y vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Navega el navegante, aunque sepa que jamás tocará las estrellas que lo guían. Mientras escribía palabras que querían a la gente, Julio Cortázar iba haciendo su viaje al revés, por el túnel del tiempo. Él iba desandando vida desde el final hacia el principio, desde el desaliento al entusiasmo, desde la indiferencia a la pasión, desde la soledad a la solidaridad. Y así, a sus casi 70 años, era un niño capaz de tener todas las edades a la vez, como un pájaro
que vuela hacia el huevo, año tras año, día tras día, Julio iba desandando vida rumbo al abrazo de los amantes que hacen el amor que los hace. Y así murió y entró en la tierra como entrando en mujer. Regresa el hombre al lugar de donde viene. Nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento. La humanidad, esa instantánea muerte bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Desde que Federico García Lorca había caído acribillado a balazos en los albores de la Guerra Española, la zapatera prodigiosa no se representaba en los escenarios de su país. Habían pasado ya algunos años, unos cuantos años, cuando los teatreros del Uruguay llevaron la obra a un escenario de Madrid. Los actores actuaron con alma y vida, pero al final no sonó ni un solo aplauso. El público pateaba el suelo a toda furia y los actores no entendían nada. Me lo contó China Zorrilla, me dijo, nos quedamos pasmados, un desastre, era para ponerse a llorar. Pero un rato después de mucho patear el suelo, el público les dedicó una larga ovación. Y los actores seguían sin entender nada. Y yo no sé, quién sabe, pero quizás en una de esas, aquellos aplausos con los pies, aquel trueno sobre la tierra, habían sido para el autor. Quizás habían sido una manera de decirle al autor, fusilado por rojo, por marica, por raro, una manera de decirle, para que sepas, Federico, lo vivo que estás. Yayagua es el nombre de una diosa andina de la fecundidad y es también el nombre de un pueblo minero atormentado por la miseria y el frío en el corazón de las minas bolivianas de estaño. Yo pasé algún tiempo allí, estuve dentro y fuera de la tierra con esos hombres que metidos en la montaña perseguían los socavones y que estaban todos condenados a morir temprano por el polvo de sílice que les iba endureciendo los pulmones. Y llegó la hora de irme después de aquel tiempo y pasamos una noche de beberaje corrido, mucha chicha, mucho zingani, muchos chistes malos con mis amigos los mineros.
Y cuando ya estaba cerquita el amanecer, cuando ya estaba por sonar la sirena que llamaba al trabajo, alguno de ellos, o más de uno, no sé, se animó a pedir que les dijera cómo es el mar. Y yo sabía que ninguno de ellos iba a verlo o a verla, la mar, como prefieren llamarla los pescadores, que jamás iban a ver la mar, que para siempre iba a estar siempre lejísimos. Y aquel fue el desafío más importante de toda mi vida de escritor, porque yo estaba obligado a traerles la mar y a encontrar palabras que fueran capaces de mojarlos.